Cuando el film El cartero obtuvo 5 nominaciones al premio Oscar, varios equipos de periodistas internacionales provistos de voraces cámaras cercaron mi casa veraniega en el pueblo chileno de Tomoy, donde yo pasaba un afable verano entretejiendo mi nueva ficción, y en mi calidad de autor de la novela El cartero de Neruda, sobre la cual se basaba el film, fui sometido a una investigación rigurosa acerca de la verdad de este relato. En principio querían comprobar si algo en la costa del Pacífico, ese océano con 7 lenguas verdes, de 7 tigres verdes, podía estimular un tipo de creación que les parecía querible. Habían contemplado largamente el mar, y como la elaboración de metáforas les resultaba lenta, se decidieron a probar nuestros afrodisíacos locales, a saber, mariscos insólitos tipo erizos, machas, picórocos, y el vino pródigo de estas tierras que por aquí tiene tanto prestigio como el español. Animados por estos flagelos, que yo les reiteré con cordialidad sureña, me hicieron una pregunta que ningún autor puede responder, no tanto por modestia sino por ignorancia. Con los ojos chispeantes y sus cámaras fotográficas y filmadoras colgando efusivamente, querían que yo les explicara en qué consistía la magia del relato que había podido inspirar un film que ahora estaba masivamente nominado en la corte del cine. Los corté abruptamente. Yo, señores, les dije, era un pájaro y no un ornitólogo. Y para usar una imagen futbolística agregué, no podía yo disparar el tiro de esquina y al mismo tiempo estar en el área para cabecearlo y meter el gol. Ni nuestro Bambán Zamorano, ese centrodelantero que algún día los madrileños añorarán, sería capaz de tal proeza. Viendo sus ceños implacables, procedí a servirles algunos litros de pisco sour, un brebaje chileno de 40 grados, extirpado de la uva, el cual, aquí, se bate con limón, azúcar, hielo, clara de nuevo, y cuyo efecto permite al beneficiario olvidarse sin más de nombre, apellido, edad y, en el caso de los casados, frecuentemente de su estado civil. Pero lo que pensábamos como antídoto a la curiosidad, obró en otro sentido. Mis queridos interlocutores, desinhibidos por esta golosina, se confesaron. No era yo el primer motivo de sus crónicas, sino que tenían en mente, por encargo de sus editores, una presa mayor: ubicar al cartero, el personaje central de mi novela, para hacer una nota sobre él, su vida, su esposa Beatriz González, el hijo Pablo Neftalí Jiménez y, ya que estábamos, hasta sobre la refranera e inclemente suegra. Como autor de la obra, yo sin duda conocía sus señas, y me pedían que tuviera la bondad, la gentileza, el infinito gesto fraternal, de proporcionarles esos datos exclusivos. Bebí mi pisco sour con la misma alegría que Sócrates debió haber sentido al tragar la cicuta. Me sorprendían con el cuerpo del delito en las manos. Ahora tenía que confesarles a camarógrafos, detectives, iluminadores y maquilladoras que el cartero no existía, que era apenas un personaje arrancado de mi alma y puesto en la vía pública por las vías de mi imaginación. Pero junto con el pánico, debo admitirlo con rubor, un humilde orgullo se asentó en mi pecho. Había creado un ser ficticio que, de acuerdo a estos emisarios del mundo real, debiera existir. Recordé entonces que no era la primera vez que me veía enfrentado a semejante brete. Más o menos en los mismos años en que escribí El cartero de Neruda había concebido mi novela No pasó nada. Ambas estaban en una galaxia semejante de emociones, aunque separadas por lo que Neruda llamaba una tajante geografía. El cartero, como lo entendieron los lectores sin que el narrador se lo precisara, se esfumaba en el terror de la dictadura chilena, en tanto que No pasó nada había huido, arrastrado por sus padres, hacia una Europa que ofrecía a los exiliados los pulmones de la libertad, pero también el dolor de la lejanía. A uno de ellos, en un patético umbral entre la noche y la madrugada, le oí decir que hubiera preferido una muerte cierta en la patria lejana, a este melancólico agonizar en idiomas incompatibles. Despojados de su ámbito natural, desprovistos de sus utopías, minuciosamente derrotados, los emigrantes latinoamericanos comenzaron una militancia en guetos de melancolía que muchas veces les impidió asumir las pasiones cotidianas de los países que les ofrecían refugio. Por áspero que suene, desde el punto de vista emocional, para un exiliado el mundo se divide únicamente entre el país que perdió y el resto del planeta. Así, mis compatriotas iban de ciudad en una lenta rutina de intercambio de malas noticias sobre la tierra ausente y programando modestas acciones políticas cuyo eco en Chile era ínfimo. Se consolaban invitándose a cenar platos típicos del país que cocinaban con alegría, poco deseosos de establecer relaciones con aquellos que no hicieran de sus dolores y obras militantes también el primer motivo de sus obsesiones. Pero si sus vidas eran aplazables hasta el momento en que se reencontraran con la patria liberada, sus hijos tenían otra urgencia.
Aprendían el idioma anfitrión en la escuela, los apasionaba la calle, sus jóvenes almas entraban en contacto con las de seres de su misma edad y compartían con énfasis adolescente los ídolos del cine, la canción, la televisión, los locales de baile y los bares, los cafés universitarios, las primeras palpitaciones sentimentales, los desfogues eróticos, los libros y los chistes. Si los padres habían entrado en un tiempo de recogimiento, de reflexión y tristeza, a ellos se les ofrecía la expansión, las exploraciones de lo desconocido, la aventura de emigrar hacia el otro, la posibilidad de ser diferente en un medio homogéneo, con todo lo que tenía de riesgoso y excitante, en fin, toda la prosa aireada de temas juveniles que ventilaban en las calles las letanías y reprimendas hogareñas. El encapsulamiento de los padres en sus obsesiones, inspirados en la nobleza de vivir pendiente del país oprimido o en los trabajos solidarios hacia quienes intentaban la resistencia en Chile, contribuyó a que las familias vivieran en conflicto. Fueron muchos los hogares que se quebraron, incapaces de vivir entre paréntesis, en el limbo entre un país real que no aceptaban y un país fantasma que no los aceptaba a ellos. Arreciaron las separaciones y los divorcios. El chileno, ampliamente participativo en la vida de su sociedad, carecía de horizontes que le permitieran crecer con la compañera. El mero discurso de la nostalgia o la aspiración a un utópico día reivindicativo no bastaban para darle cohesión real a su pareja y a la familia. Soy de la clase de escritor que hace sus ficciones en primer lugar con las emociones de su experiencia personal. La historia me deparó el trance de ser testigo de acontecimientos mayúsculos que animaron o destrozaron las vidas cotidianas de mis personajes. Uno de ellos había sido el de los héroes en el cartero de Neruda, quienes cerraban un alegre festín de crecimiento, amor y amistad con una figura trágica. Moría la democracia en Chile por obra de un golpe cruel y 2 semanas después moría Pablo Neruda. Con dolorosa sincronización se apagaban la libertad y la poesía. Era esta una metáfora que yo no inventaba. Me la ofrecía la historia y decidí recogerla con unción. Aquella novela terminaba con un periodista que le ofrecía azúcar al narrador para que le pusiera a su café, pero este cubría la taza diciendo: "No, gracias, lo tomo amargo durante mucho tiempo". Ese fue el sabor que predominó en mi boca. Exactamente hasta que un día conocí en Berlín al primer personaje que inspiraría No pasó nada. Me lo presentó mi hijo adolescente, mientras pulsaba sin compasión un contrabajo entre las indecisas murallas de mi viejo departamento berlinés, con la siguiente frase: "A este le gusta más la literatura que la música". Bajo el estruendo de los onomatopéyicos zum zum del ronco instrumento, le pregunté qué le gustaba leer. "No me gusta tanto leer como escribir", me dijo. "Vaya. ¿Y cómo es que va lo uno sin lo otro?". "Lo que pasa es que si leo, temo que me influya otro estilo". "¿Y cómo es tu estilo?". "Al lote". Esta chilenísima expresión significa como salga. Es sabido que los adolescentes miden todos los valores del mundo con la vara de su espontaneidad. Sus egos no son más pequeños que las espinillas de su acné. Coordinando más tarde talleres literarios para jóvenes, me encontré en ocasiones con vivaces líderes bárbaros convencidos de que la cultura es dañina para la autenticidad, y alguna vez tuve éxito polemizando con ellos y haciéndoles ver que la espontaneidad sin sofisticación era candidata segura al lugar común, así como la naturalidad sin ironía era como beber un Dry Manhattan sin la aceituna. Supe que este muchacho había venido a casa para organizar con mi hijo una velada rock a beneficio de la resistencia chilena. Es decir, la organización la poníamos los padres que trasnochábamos sobre nuestros mimeógrafos grabando volantes donde se anunciaba el fin inminente de la dictadura, y la música era el aporte de los jóvenes, quienes por cierto comulgaban mejor con Led Zeppelin y The Electric Light Orchestra que con Quilapayún e Inti Illimani. El chico había traído un poema como contribución a la jornada de lucha y rock, con la esperanza de que mi hijo y su banda amateur le pusieran música y la cantaran. El texto le temblaba en la mano, pues mi hijo, que adoraba la violencia verbal de Jim Morrison, acababa de rechazárselo con un bruletazo. Es cursilería soft. Viéndolo en ese desamparo lo invité a mi estudio, le propiné un café alemán, brebaje muy poco estimulante, y le pedí que me mostrara el texto rechazado y algún otro más que traía archivados en una carpeta empastada con el rostro de Elvis Costello inserto en un par de miopísimos anteojos. La cursilería soft la puedo reproducir al detalle, pues la guardé entre los materiales con que hice mi novela No pasó nada. Decía: échate el pelo con la mano atrás, échate lentamente el pelo con la mano atrás, échate una vez más lentamente el pelo con la mano atrás, échate otra vez más una vez más lentamente el pelo con la mano atrás, échate infinitamente otra vez más una vez más lentamente el pelo con la mano atrás.
Le puse un quintal más de azúcar al café para mejorarle el sabor y me recliné en la poltrona con las manos cruzadas tras la nuca. Lo encuentra demasiado repetitivo, ¿cierto? No, hombre, más que repetitivo, rítmico y obsesivo. Ladeó el cuello y se me quedó mirando como esos pájaros alucinados de los bosques nocturnos. Rítmico y obsesivo, repitió. Se sobó las manos igual que si acabara de recibir un regalo inconmensurable. Su probable depresión parecía haberse esfumado. Repetitivo, rítmico, y obsesivo, le rimé. Repetitivo, rítmico, obsesivo y definitivo, dijo, golpeándose las rodillas. Se levantó con ese desgarbado arresto juvenil donde parece que los huesos fueran repúblicas independientes de las articulaciones. ¿Usted cree, tío, que eso que leyó es poesía? Hay que advertir que el vocablo tío para llamar al padre de un amigo era en ese tiempo una actitud muy en boga. Me detengo en ese término pues he sido muchas veces víctima de él cuando me he acercado con intenciones ambiguas a hijas jóvenes de compatriotas, quienes al aplicármelo me han hundido en el más sublime ridículo y en la más estimulante inhibición. No me digáis tío, ¿queréis? ¿Por qué no? Porque es una cursilería, le dije vengativo. Y el texto también, ¿verdad? El texto está bien. ¿Cómo te inspiraste para escribirlo? Estaba en un café y en la mesa de enfrente había una muchacha leyendo un libro. Cada cierto tiempo se echaba el pelo para atrás sin dejar de leer. Y eso me emocionó. ¿Te emocionó? Sentí que estaba enamorado de ella. Recuerdo que fue una tarde de primavera en Berlín. El sol se había prodigado y la brisa que ahora entraba desde la terraza era agradable. No se me hubiera ocurrido escribir con una experiencia como esa un poema, y menos del estilo del chico chileno, pero entendía minuciosamente su emoción. Cientos de veces, la presencia de ciertas mujeres me había cortado el aliento. Junto al placer de verlas existir allí tan plenas, excitantes y ajenas, me acometía un sentimiento de belleza que inevitablemente desembocaba en una emoción que me provocaba dolor. De alguna manera me parecía tranquilizante que un adolescente comulgara con una pasión como la mía. En verdad, ya comenzaba a considerarla un daño de la edad. Ese fue el momento preciso en que mi alma se conectó con la historia de No pasó nada. Mi editor me había sugerido que escribiera una ficción sobre el exilio, un motivo que tocaba a tantos pueblos con sus emigrantes, y que afligía también a tantos países que debían recibirlos sin conocer su mentalidad, cultura, tradiciones ni aspiraciones. 2 puntos me apartaban hasta entonces de acometer la empresa. Uno era que ya tenía el concepto para escribir El cartero de Neruda, historia a la cual le faltaban unos pocos gramos de concentración para hacer su escritura inaplazable. Otro era la impresión más bien melancólica que me causaba el exilio de mis compatriotas y el mío propio. No quería escribir en ese momento algo que me sometiera a una doble derrota, la ausencia de mi país y la eventualidad de que mi prosa se impregnara de desesperanza. Pero la visita de ese chico con su texto repetitivo, rítmico, obsesivo y definitivo me inspiró algo urgente. Había que contar la experiencia del exilio no desde las víctimas directas, es decir, los padres conscientes e ideologizados, sino desde los hijos, quienes dentro de la familia estaban en los valores del terruño, pero que en el aura de las calles extranjeras tenían que acomodarse a la ley de la sobrevivencia. Ni la nostalgia, ni el recuerdo, ni la improbable alborada que prometían las canciones protesta para cuando cayera el dictador servían de salvoconducto en esos laberintos llenos de ansias. Desde ese día, cada vez que visitaba a mis amigos, incursionaba un poco en las vidas de sus herederos. Les hurgueteaba sus discos, libros y revistas, alababa sus afiches deportivos y cinematográficos en la pared, permitía que sus compañeras del liceo corrigieran mi chirriante pronunciación del alemán, y no perdí ocasión de provocarlos para que me hablaran sobre sus conflictos con los viejos, sus dilemas con la calle y la escuela, y el color de su cabello y el tinte de su piel, y sobre todo acerca de cómo arreglaban cuentas con su país natal, que cada día se alejaba más y que parecía aglutinarse solo en 4 o 5 iconos. El palacio presidencial en llamas bombardeado por los golpistas, una foto de Allende, los discos de Quilapayún, la bandera tricolor con la estrella solitaria, el compañero llegado del interior a quien había que prestarle la cama por algunos días. A las pocas semanas ya tenía mi veredicto. Nuestros muchachos navegaban fluidamente en un doble código. Aceptaban los retos del nuevo ambiente y al mismo tiempo no se desafiliaban del universo de sus padres. En el primer tema, los inspiraban las ganas, el frenesí de la edad, el ritmo de la música y las sístoles y diástoles de sus corazones que no querían fronteras. Pero frente a sus progenitores sabían ejercer la ternura.
A veces, con su habilidad para el idioma, eran sus traductores, en litigios y discursos. Decían venceremos, a pesar de las dudas en sus corazones. Comían empanadas y pasteles de choclo, y aceptaban que nuestra cordillera fuera la más imponente, nuestros vinos los más turbulentos, nuestras ideas políticas las más justas, nuestros mártires los más inolvidables. Pero al momento de vivir, me enseñaron algo que un día bauticé como ironía democrática. Es decir, estaban dispuestos a burlarse de todas las necedades del mundo, pero en primer lugar de ellos mismos. Conocí a muchos amigos del poeta reiterativo, los entrevisté grabadora en mano, hablé con sus novias, fui a sus partidos de fútbol en los pastos del Tiergarten, me olvidé de mi rol de observador y entré una vez a la cancha para reclamar un penal contra mi hijo que yacía demolido en el área chica por un Panther de ojos verdes y hombros de rugbista. A veces los vi llorar sobre las faldas de sus madres, y otras veces estuve cuando ellos las consolaban con mimos, canciones, promesas o mentiras piadosas. Hasta que un día de otoño dejé de lado todos mis apuntes, mis casetes y mi silencio, y dejé que no pasó nada contara su historia con pelos y señales. Antonio Escarmeta. El 11 de septiembre hubo un golpe militar en Chile, y asesinaron al presidente Allende, y murió mucha gente, y los aviones le tiraron bombas al Palacio Presidencial, y en la casa tenemos una foto grande en colores donde está el palacio lleno de llamas. El 13 de septiembre era mi cumpleaños, y mi papi me regaló una guitarra. Yo entonces quería ser cantante. Me gustaban los programas musicales de la televisión y me había dejado el pelo largo y con los amigos del barrio cantábamos en la esquina y queríamos formar un conjunto para tocar en las fiestas de los liceos. Pero nunca pude tocar la guitarra, porque el día de mi cumpleaños nos cambiamos a la casa de mi tía que estaba enferma y a mi papá supimos que lo andaban buscando para llevárselo preso. Mi papá le escribió después a mi tía y le dijo que vendiera no más la guitarra, porque a mi tía la echaron de su trabajo en el hospital. Allá en Chile despidieron a mucha gente de sus trabajos y las cosas ahora están muy caras. A mí ya no me importa que hayan vendido la guitarra y que nunca pude tocarla, porque ya no quiero ser más cantante. Ahora quiero ser escritor. En el colegio el profesor me dice que tengo pasta, pese a que no puedo escribir bien el alemán. Claro que yo pienso que eso tiene remedio, porque cuando llegamos con mi papi, mi mamá y mi hermano chico, ninguno sabía hablar el alemán. No es que ahora yo me crea Goethe, pero de defenderme, me defiendo. Además tengo una amiga alemana. Con la Edith nos vemos todos los días desde hace 3 meses. Estamos en el mismo colegio, y después de clases yo voy a visitarla, y lo que más me gusta es cuando nos quedamos solos en la casa, en que nos ponemos colorados de tanto abrazarnos y besarnos. Yo los sábados voy a ver jugar al Hertha al Olympia Stadium y no estoy muy conforme con la campaña del equipo. Mi jugador predilecto era Costeres. Lástima que el Hertha lo vendiera. Yo encuentro que juega con mucha picardía, y me acuerdo mucho viéndolo en acción de un chileno que se llama Castelli, que jugaba allá por el Colo-Colo, que era de la Unidad Popular, y que ahora triunfa en España. Además me interesa cómo juega Klieman en la defensa, que también se parece a otro jugador chileno, el Elías Figueroa, alias el Impasable. Me gusta mucho cuando el Hertha gana, y me da pena cuando pierde, pero no soy de los fanáticos que van al estadio con bandera y trompetas, y que se colocan la camiseta del Hertha. En mi familia todos somos del Hertha. Mi papi está convencido que un gobierno como el de la Junta Militar chilena tiene que caer muy luego, porque nadie en el mundo los quiere y la gente allá sufre mucho. En el colegio antes ninguno de mi clase sabía dónde quedaba Chile. Yo después se lo mostré en el mapa. Muchos se reían porque no podían creer que hubiera un país tan flaco. Y en realidad en el mapa se ve como un tallarín. Me preguntaban que cuánta gente cabía allá dentro. Cuando yo les dije que cabían como 10 millones, creyeron que les estaba tomando el pelo. Yo les dije que el Estadio Nacional de Chile era más grande que el Olympia Stadium de aquí y que allá se había jugado el Mundial del 62, cuando ganó Brasil, segundo Checoslovaquia y tercero Chile. Ellos no saben que en ese estadio después los militares metieron mucha gente presa, y allí mataron a mi tío Rafael que era profesor y el mejor amigo de mi papi. Yo nunca ando contando estas cosas porque no me gusta que la gente se ponga triste. Ahora Brasil ya no es el mejor equipo del mundo, sino Argentina. Yo les mando postales a mis amigos de allá con las fotos de Mayer y Beckenbauer. Al comienzo no nos acostumbrábamos para nada. Mi papá y mi mami no tenían trabajo, mi hermano chico se enfermó con mucha fiebre por el cambio de clima y vivíamos en una pieza los 4, en el departamento de un amigo alemán que había estado en Chile.
Mi mami era la que más sufría porque allá teníamos una casita con patio en Ñuñoa con hartas piezas, y cada uno tenía lugar para hacer lo que quería. A mí el que más me molesta es mi hermano chico que entiende poco alemán, y cada vez que vemos la televisión me pregunta a cada rato qué está pasando, y yo me pongo a traducirle, y entonces no oigo yo a los actores y mi hermano me sigue jodiendo con que le explique, hasta que tengo que pegarle un coscorrón, y se pone a llorar, y mi mamá me pega un coscorrón a mí, y se pone de mal humor y reta a mi papá, y el viejo estaba cansado porque venía de buscar trabajo, y mi mamá salía con que no podía seguir así, que ella se iba a Chile, que no tenía nada que hacer aquí, y mi papá se iba a acostar sin comer. Aquí en invierno oscurece muy temprano. Cuando salimos de la escuela con Edith en diciembre ya casi no hay luz. A nosotros nos conviene bastante eso. Siempre sabemos dónde hay algunos lugares más o menos oscuros para meternos un ratito. En Chile la noche es corta, hay más pájaros que en Berlín, una cordillera muy linda que siempre tiene nieve en la punta, hay muchos insectos, perros sueltos, y moscas. Aquí en Alemania se ven muy pocas moscas. La gente es muy higiénica. Yo fui el primero en aprender alemán de mi familia, y cada vez que sonaba el teléfono, mi papá me iba a buscar para que yo atendiera. A veces cuando yo no estaba en la casa, el papi y la mami dejaban que el teléfono sonara no más porque les daba vergüenza levantarlo. Y cuando yo llegaba a la casa me retaban porque no había estado cuando sonó el teléfono. Ahora dejamos que suene todo el tiempo que quiera, pero los primeros meses dependía del teléfono que comiéramos. Resulta que el papi y la mami se habían conseguido un trabajo enseñando español, clases particulares. Como los dos son profesores, no les cuesta nada enseñar. Yo les anotaba en la libreta la dirección de los alumnos, y escribía, el día en que querían clases. En el colegio al comienzo no tuve amigos. En los recreos me juntaba con mi hermano chico y nos dedicábamos a comer el sándwich y a tomar el sol contra la pared. Eso es otra cosa que soy. El mejor tomador de sol del mundo. Tal vez porque paso resfriado y muerto de frío. En Chile me decían el lagarto. Yo y el sol, íntimos. Aquí en la escuela no dan nada de leche en el recreo, porque los niños se alimentan bien en la casa. Allá en Chile había muchos niños que se morían de hambre y cuando vino Allende ordenó que a todos los niños de Chile se les diera medio litro de leche por día y eso fue muy bueno porque dejaron de morirse. Aquí los niños no saben lo que es un país pobre. No han visto nunca una casa hecha con cartón y latas. A mí no me creen que se venían abajo cuando había viento fuerte o lluvia. Además allá en Chile hay muchos terremotos. Aquí no se conocen los terremotos. Un día fuimos con el Lenin, el Carl y el Peter a la Kudam a ver la película Terremoto, y cuando el teatro comenzó a moverse los tres se largaron a reír, pero a mí me dio mucha pena porque me acordé de Chile. Cuando le conté a mi papá que me había dado pena, me pegó un coscacho. Me dijo que si estaba tonto de andar echando de menos los terremotos, que lo único bueno que tenía estar lejos de Chile era no sufrir los terremotos y que ahora yo venía y le salía con esa estupidez. Mi papi y mi mami creen que yo estoy tonto porque ando enamorado. Y a lo mejor tienen razón, porque me paso horas tendido contra las murallas, tomando el sol y pensando en la Edith. Pienso cosas que me gustaría decirle cuando la vuelva a ver otra vez, que me salgan bien en alemán. Me fijo bien cómo se dicen, en el diccionario. Hay que aprender a decirle cosas lindas a la Edith en alemán, porque es muy linda, y si me quedo callado, seguro que puede quitármela a algún otro. Aquí a los cabros más grandes les gusta mucho eso de quitarnos las novias a los demás abajo. Van a fiestas con ellas y les conversan cosas de grandes y las tontas se sienten actrices de cine con ellos. Yo me fijo mucho en lo que hacen los grandotes del gimnasium cuando hablan con unas chiquillas. Por ejemplo, me di cuenta de que les conversan tiesos como postes. En cambio cuando nosotros les hablamos, parece que nos picara el cuerpo de tanto que nos rascamos y nos movemos. Últimamente he estado estudiando mucho a los actores de cine, que por eso son actores de cine. Yo no me encuentro ni feo, ni buen mozo. La Edith me halla más o menos, y yo estoy de acuerdo. También me hallo más o menos. Un tipo que siempre le va muy bien en el cine es Robert Mitchum, y no me van a decir que es buen mozo. Yo opino que tienen razón los filósofos que dicen que el amor no solo es asunto del físico. Allá en Chile había un compañero que se llamaba el Guatón Osorio, que no es que fuera un poco gordito. Era gordo. Lo que se llama gordo. Tenía una novia que se llamaba la María, que es la mujer más rica que conocí en mis 14 años, incluidas las que he visto en el cine, el teatro y la televisión. Le pregunté al papi qué había sido del gordo y el papi siguió leyendo el periódico con el diccionario y me dijo que estaba en la Resistencia.
Esa fue una muy buena noticia, porque yo soy admirador del gordo. Juan Carlos Osorio se llama. Digo que me fue bien con el papi, porque siempre que le pregunto por algún tío me dice que está preso, o que está muerto, o que está en Canadá, en Rumanía, en África, qué sé yo. Yo le pregunté al papi que como un gallo como el Osorio podía estar en la clandestinidad, que con solo verlo uno se daba cuenta que era el Osorio. No hay modo de fondear bien a un gordo. El papi para variar me dijo que me iba a sacar la chucha por andar preguntando huevadas. Como se habrán dado cuenta, mi papito colabora con cariño y entusiasmo a la educación de sus hijos. Lo que pasa con el papi es que todo el día hace clases de español y claro, aprende poco alemán, y cada vez que pasan una noticia de Latinoamérica en la televisión me pega el grito para que venga a traducirle. De Chile llegan puras malas noticias, y el papi se ve todos los noticiarios de la televisión. Se traga cuanto Eute y Taugeschawai. El viejo no se da cuenta que el día que caiga Pinochet va a ser feriado nacional en todo el mundo, se van a embanderar las calles, y los pájaros se van a largar a volar como locos. Yo creo que, salvo la familia del general Pinochet, nadie más se va a entristecer cuando caiga. Y cuando vaya a la cárcel, creo difícil que le lleguen visitas. Muy difícil que alguien lo vaya a ver a la cárcel. Ni las monjitas, yo creo. Yo al comienzo me sentí más tirado que pucho en Berlín. Para más remate, a mi hermano y a mí nos metieron de cabeza en la escuela del barrio. Cuando nos decían Guten Morgen creíamos que nos estaban sacando la madre. Los cabros eran buena gente y se nos acercaban a preguntarnos cosas, pero lo único que podíamos hacer nosotros era sonreírnos como pavos. Comencé a aprender alemán jugando fútbol en los recreos. Me ponían de back centro y allí metí tanto fierro que aprendí distintas palabritas. Desgraciado, cabrón, pata de mulo. Yo me abría de brazos y miraba al delantero caído y decía, no pasó nada, siempre decía eso. Entonces me pusieron de sobrenombre No pasó nada. Todavía cuando algunos me ven, levantan las manos así y me dicen, hola, no pasó nada, y ustedes creen que esos días lo pasé bien, se equivocan. Lo pasé mal, pésimo. Cuando llegaba a la casa, era fijo que la mamá estaba llorando. Y no era porque estuviese cocinando cebolla. Llegaban unas cartas de Chile que eran como para desaguar todo el estanque. Yo prefería, eso sí, que la mami llorara, porque, lo que es mi papi, no lloraba nada, pero agarraba a patadas los muebles, y cuando nosotros estábamos a mano, nos tiraba su coscorrón perdido. Siempre discuten con la mami. Ella dice que quiere volver a Chile, que hay que estar allá pelando el ajo con los compañeros. Pero la mami luego se da cuenta de que anda muy sentimental. Lo que es cierto es que no hay carta desde allá donde no falte un nuevo compañero muerto o preso. Yo agarré la costumbre, los sábados en la mañana, de abrir el buzón, y si hay cartas, no las entrego hasta el lunes. Así por lo menos el papi y la mami no se amargan el fin de semana. El día que el papi sepa, seguro que me va a poner knockout. Así que al comienzo, lo pasaba pésimo. Mis primeros amigos fueron los griegos. También eran dos y tenían nuestra misma edad. Claro que se llamaban raro. El mayor se llamaba Homero y el chico, Sócrates. Homero y Sócrates Cumides. Hablaban bien el alemán porque llevaban más de 5 años. Me conocieron un día en que tomaba el sol contra la muralla del colegio, sacándole punta a un lápiz. Me dijeron en español, ¿cómo estás, compañero? Eso fue lo único que sabían decir en español, pero palabra que hasta que volvieron hace poquito a Grecia, fueron muy buenos conmigo. Cuando el Homero se me acercó ese día, dijo levantando un dedo de la izquierda, Pinochet, y con un dedo de la derecha, Joanides, y después se pasó la mano por la garganta, como rebanándola, y dijo, Irganduan, Fusamen, caput venceremos, dije yo. El Homero y el Sócrates Cúmides fueron mis primeros mejores amigos. Me llevaron a su casa, me enseñaron a tomar vino, a bailar como Zorba y, lo más fundamental, a hablar el alemán. Un día estábamos en la casa del señor Cúmides, y el viejo nos dijo que nos vistiéramos porque íbamos a ir al teatro. Y fuimos. Pero claro que no era nada el teatro, sino una sala parecida a un teatro en la Universidad Técnica. Había mucha gente juntando plata con alcancías, y el Homero me dijo que todo el dinero era para ayudar a la gente que estaba en Grecia. Entre los dos juntamos un marco y lo echamos en la alcancía. Entonces vino un cantante y comenzó a cantar acompañado de un conjunto con instrumentos que yo no conozco, aunque había uno chiquito parecido al charango. Nosotros tenemos también muy buenos conjuntos. No sé si ustedes conocerán al Quilapayún, a Inti Illimani y a Liberación Americana.
Pero la diferencia con los griegos es que cuando el cantante comenzó, todo el público se puso de pie con un puño en alto y cantaron con el conjunto hasta que la función terminó. Además estuvieron llorando todo el tiempo. También el Homero estaba llorando. Cuando salimos, el viejo Cúmides, que mide yo creo como 2 metros, me levantó y me apretó bien fuerte y me dijo: venceremos. Yo creo que si no me hubiera hecho tan amigo de la élite, me habría ido a Grecia con el Homero y el Sócrates. Otra vez que me estaba yendo tempranito al colegio, me encontré a mi papá en la cocina oyendo las noticias de la radio a todo volumen. Me mandó callar con un dedo en la boca, y yo me hice un pan con mantequilla, y me quedé con él oyendo las noticias. Cuando terminó el programa, mi papi casi no podía respirar. ¿Qué entendiste? Me dijo. ¿Que cagó Ioánides? Le dije. ¿Te lavaste bien las orejas en el baño? Sí, papi, le dije. ¿Y qué fue lo que entendiste en la radio? Lo que te dije, papi. Que cagaron los fascistas en Grecia. Mi papi movió despacito la cabeza, y se tomó muy lento, pero hasta el último concho, la taza de café. Yo no me moví de ahí. Mi viejo estaba totalmente volado. Pensé que iba a morirse de repente. Como a los 5 minutos, levantó la mirada de la taza y me dijo: ¿qué está haciendo, ahí parado? Venga acá a regalonear con su papi. Ahí fui yo el que casi me muero. Me acerqué, y el papi me apretó la cabeza, y me chasconeó entero, y me tuvo un buen rato apretado contra su corazón. Después me dijo: ya, váyase al colegio a ver a sus amigos. Se queda hueveando en la cocina, y va a llegar tarde a clases. Me fui corriendo arriba de mis zapatillas Adidas Olimpia, de las mismas que usa Beckenbauer. Llegué justo a tiempo, pero el Homero no estaba en el curso. Le dije a la Edith que había caído Ioánides, y ella abrió muy grandes los ojos, se metió las uñas en la boca, y me gustó mucho cómo el sol se le veía en su pelo todo enrolado a la hippie. Yo a la Edith le digo ricitos. Tampoco estaba Sócrates en el recreo, y durante la hora de matemáticas no me pude concentrar, y antes de las 11 me acerqué a la profesora y le dije que me dolía mucho el estómago y que me iba para la casa. A las 11:05 estaba en el departamento de los Cúmides en Wickliffe-Strasse, y lo primero que vi, aparte de que la puerta estaba totalmente abierta, era que el living se había vaciado y que había 2 tipos que no conocía durmiendo en el suelo. Me metí por el pasillo hasta la pieza y golpeé despacio. Entré. Era la voz del señor Cúmides. Tiene una voz ronca y grande, muy parecida a sus bigotes. Mi papi también tiene unos tremendos bigotes, pero no esa voz tan ronca. Me he fijado que aquí los alemanes no usan mucho el bigote. Entonces, estaba el viejo Cúmides total y absolutamente en pelotas en la cama. Y a su lado derecho estaba durmiendo el Homero, totalmente en pelotas, y al lado izquierdo el Sócrates, totalmente en pelotas para variar. Y al fondo de la pieza, arreglándose los ojos frente al espejo, estaba la señora Cúmides con una bata de esas de playa, pero también para variar se veía que debajo de la bata estaba también en pelotas. La señora Cúmides tiene la nariz un poco grande, pero mira fijo a los ojos cuando uno le habla, como si uno siempre fuera el gallo más inteligente de Berlín. No es porque sea la mamá del Homero y del Sócrates, pero yo soy un hincha fanático de la señora Cúmides. De repente vi que estaban las paredes vacías, y cuando miré al suelo vi las valijas llenas. Sumé todo eso y saqué mis cuentas. El matrimonio Cúmides rapidito cachó que yo había entendido. Cuando el señor Cúmides se pone dulce, le viene de adentro una mirada medio de perro grande. Me miraban los dos como si fueran una pareja de novios secutados en una roca contra el mar y yo fuera el mismísimo poético horizonte. ¿Supiste? Me dijo, despacio y ronco, como para no despertar a los hijos. Asentí con la cabeza, apreté muy firme los dientes, y con más fuerza aún, apreté el puño izquierdo, y cuando lo levanté, lo hice vibrar como si martillara el cielo. Él alzó el puño, pero no lo hizo vibrar, aunque se le abultó el cuello y se le formó una especie de puchero debajo del bigote. Yo creo que si alguien entra y nos ve ahí a los dos con los puños en alto, y a la señora en bata, y al Homero y el Sócrates roncando, nos lleva expreso al manicomio. Esa noche el señor Cúmides invitó a mi viejo y a mi mami para que comiéramos juntos. Mis viejos vinieron porque nos faltan muchas cosas en la casa y los Cúmides dijeron que podían llevarse lo que quisieran, aunque lo que tenían era poco. Y no decían ninguna mentira. Pero había lindas cosas en la pared que había tejido la señora Cúmides, y el Homero me regaló su chaqueta gruesa forrada en chiporro. El Homero me dijo que en Grecia no se necesitaba ropa de invierno. Me la entregó al día siguiente en el aeropuerto, justo cuando estaban llamando para subir. Yo me despedí de las profesoras a nombre del Homero y les dije un lindo discurso.
Recién este mes, la mami está tratando de conseguirme otra chaqueta porque pegué un estirón. Y supongo que el Homero debe estar más alto que yo, por la foto que me mandó de Atenas. Estoy muy invitado para el próximo verano a Grecia, y creo que voy a ir, porque en confianza, les contaré que estoy trabajando. Después de clase voy 2 horas al Albrecht del barrio y ordeno las cajas de cartón, y barro todas las porquerías que quedan tiradas. Por supuesto que no estoy convertido en Rockefeller, porque le paso algo de plata a mis viejos y a mi hermano chico que se devora 3 revistas de historietas por día, y porque llevo a la Edith al cine y a los bailoteos. Con todo, ya ahorré 300 marcos, y de aquí a junio voy a tener de más para tomar el avión ida y vuelta a Grecia. Dicen que el Retsina de allá es mejor que el que venden en el barrio. Ahora me ven como me ven y no pasa nada. Es que les cuento todo revuelto y a saltos. Pero hubo un tiempo en que yo fui el niño más triste de Berlín. Me da vergüenza contar esto que viene. No me gusta decir de mí mismo que era un niño, porque mi papi nos dijo que desde ahora en adelante se había acabado la niñez para nosotros. Que las cosas iban a ser muy duras, y que teníamos que portarnos desde ya como hombres. Que no anduviéramos pidiendo cosas porque no nos alcanzaba para comer. Que los alemanes tenían una solidaridad más grande que un buque, pero que nosotros debíamos rascarnos con nuestras propias uñas. Que la plata que juntaban los alemanes tenía que ir para los compañeros que estaban dentro de Chile. Que cada peso que gastaban en nosotros aquí, era un día más que duraba allá el fascismo. Dijo mi papá que esperaba que fuéramos hombrecitos y que no nos metiéramos en líos. Que aquí estábamos como asilados políticos, y que en cuanto nos enredáramos en un lío nos echarían. Mi papi es especialista en echar este tipo de discursos. Durante una semana anduvimos, en punta de pie. Subíamos los 5 pisos hasta el departamento como fantasmas para que las viejas no reclamasen. Y durante 6 meses no le vimos ni el pellejo a la carne, a no ser por alguna salchicha despistada. Además era invierno. Yo recorría todo Tiergarten buscando un poquito de sol. El sol en Berlín es lo único barato, pero escasea mucho. Después aprendí como 3 palabras en alemán, y atravesaba Tiergarten, me metía por debajo del S-Bahn-Bellevue, y agarraba hacia Zoo, y después me caminaba entero a la Kudam. Todo esto sin un peso, los bolsillos planchados como camisa de milico. Si me hubieran agarrado y sacudido, jamás hubiera sonado ni una monedita. Ahora que lo pienso bien, yo creo que no era el niño más triste de Berlín, sino de Europa, porque estar triste en Berlín no se lo recomiendo a nadie. Y estar triste y sin un feeling, es para ponerse a llorar a gritos. Cuando hacía mucho frío me metía al 6º piso del KaDeWe y allí no lo pasaba mal. Siempre hay señoritas que ofrecen cosas de propaganda en la sección comestibles, y yo agarraba de esto y lo otro. Un pedazo de queso, después una galleta, después un chocolate, un vasito de vino, un camarón cocido. Si uno hacía la vuelta completa, podría darse por almorzado. Yo de hambre no me moría. Ahora el papi y la mami trabajan, y hasta nos alcanza para su kilo de aquepeter de vez en cuando, pero en esos primeros meses yo era el único que no estaba pálido. Un día en que en la casa se estaban quejando del hambre, del frío, de la pena, de los fascistas, les dije al papi y a la mami que por qué no íbamos todos juntos al 6º piso del KaDeWe y nos hacíamos el almuerzo. El papi entonces me tiró un manotazo por estar hablando puras huevadas, pero otro día que andábamos por el centro en un trámite del exilio, el certificado médico de la Nürnberger Straße, el papi dijo que ya se cortaba de hambre porque le habían sacado sangre para el examen, y que cómo era eso del KaDeWe, y ya que estábamos ahí, fuimos. Ese día lo pasé muy bien con el papi. Estuvimos como 1 hora comiendo, y sobre todo, el papi tomando. Se tomó 3 clases de vino de la Alsacia, y salió silbando tangos. Me dijo que yo era un tipo muy inteligente, pero que no me metiera nunca en líos. Me dijo que tuviera cuidado con 2 cositas, con el robo y la marihuana. Aquí a la gente le gustan mucho esos deportes. El papi me contó que cualquiera de esas 2 huevadas bastaba para que nos echaran del país. Iba muy contento, pero también estando contento echaba discursitos. Yo creo que tarde o temprano mi viejo va a ser senador. Lo que el viejo nunca me dijo es que podían pasar cosas peores. Y esa cosa peor, me pasó a mí. Yo fui el tipo más quemado de Berlín. Resulta que yo me dedicaba mucho a la tienda esa de revistas de Joachim Staller. Es un negocio muy lindo con diarios extranjeros y revistas de historietas y deportes. Yo me pasaba horas mirando las historietas, sobre todo cuando era el famoso invierno ese. Adentro se estaba calentito y no era que yo leyese las revistas, pero me entretenía mucho mirando los monos. Al fondo estaban las cuestiones pornográficas que le llaman.
A veces me metía ahí, pero los vendedores me echaban. Además yo necesitaba dejarme de mirar fotos de mujeres y hacer lo posible por debutar, porque ya me había salido pelito, y soñaba con tener luego un bigote como el de mi viejo o el señor Cumires. Yo soñaba mucho con mujeres, me ponía a imaginar que les decía cosas, y que ellas se reían con mis palabras. Me imaginaba unos diálogos en alemán que me los aprendía de la historieta Jungelieve. Dejé de ir a mirar las revistas, cuando me convertí en un fanático de la radio portátil. Era una chiquita, japonesa, que el viejo trajo a la casa para oír las noticias. Tenía esa cosa para meterse en el oído, y pronto me supe las melodías de todos los Stzager de la semana. Paseaba por Kudam con el cable en la oreja, y cuando agarraba una palabra, abría el diccionario, y la iba repitiendo hasta aprenderla. Al mes sabía las obras completas de la estupidez humana. Recién ahora me doy cuenta que uno no necesita saber cantar tonterías para conseguirse una amiguita. Yo creo que había sacado esa idea de las revistas donde siempre los cantantes populares aparecían fotografiados con chicas lindas. Después aprendí que ni siquiera palabras se necesitan. Como sea, yo era el tipo que sabía más canciones que nadie en Berlín. Me imaginaba que había un concurso en la televisión y que me tocaban los primeros compases de cualquier melodía y que yo decía de inmediato el nombre, y ganaba cualquier cantidad de marcos, y en el colegio todos me admiraban. Si ustedes me hubieran visto con el bolsón a la espalda, la radio en la oreja, el diccionario y el cuaderno, me hubieran dado la medalla del tipo más huevón en la tierra. Claro que todo tiene su lado bueno. Andaba siempre con tantas ganas de oír los Stzager, que comencé a meterme a la casa de discos Electrola Musikhaus en la Kudam, antes de llegar a Ulan. Señalaba con el dedo las carátulas y pedía que me los pusieran en el tocadiscos. Todo esto no tiene la menor importancia. Lo cuento nada más porque así conocí a Sophie. Ahora que estoy enredado con rícitos, puedo darme cuenta que nunca me enamoré de Sophie. Ella tendría como 5 años más que yo, y no era precisamente la reina de belleza de Charlottenburg, pero fue la primera mujer con la que pasaba algo. Desde el primer momento, supe que algo tendría que pasar con ella. Sophie tenía la profesión más excitante de la ciudad. Atender a todos los tarados que no tenían nada que hacer, como yo, y se metían a Electrola Musikhaus, a tragar kilómetros de la señorita Leandros, de la señorita Mathieu, y del notable intelectual Udo Jürgens. Era mayor que yo, pero sería de mi mismo tamaño. Y tenía una cara chiquita, así como de conejo, y unos ojos inmensos que se los aleteaba a cada rato con esas pestañas falsas cargadas de su buena libra de petróleo. Las pestañas de Sophie eran la falsedad absoluta, pero no la mirada. Era la vendedora más convincente que he conocido, incluyendo a los que venden Die Arbeit en Turmstrasse, los sábados a la salida del Ertie. Primero que nada, uno le pedía, pongámosle, Ein Nevermorgen por el filósofo Udo Jürgens. Ella sonreía y se le ponía como un lago azulito en el fondo de la mirada. Entonces decía esta frase histórica: es mi disco predilecto, lo cual pasaba exactamente con todos los discos. A mí eso no me importaba, porque jamás le compré ningún disco. Y estuve bien, porque creo que le empezó a gustar que yo pasara invicto todos los días de la semana por el mesón con audífonos. Después ponía la aguja sobre el tema y juntaba las palmas de las manos hasta que comenzaba a sonar. Y cuando llegaba este momento crucial en la historia de su vida, comenzaba a acompañar bajito la letra del intérprete, mirándolo a uno, como si le estuviera cantando a uno mismo la canción. Yo creía que estaba perdidamente enamorado de Sophie, y cuando atendía a otros tipos le miraba bien el pecho y soñaba con mordérselo. Se sabía las letras de todas las canciones del mundo. Yo creo que Dios le había encontrado ese trabajo a la Sophie Braun. Era un perfecto Wurlitzer. No fui nunca más a la tienda de revistas, por razones que todos sabrán comprender. Ahora me devanaba los sesos tratando de ver cómo plantearle mis otros intereses, aparte de la música. Finalmente, durante una clase de historia, tuve una iluminación. Al día siguiente llegué a Electrola Musikhaus y me senté en la punta más lejana del mesón, con el lomo agachado por el peso de mi bolsón colegial en la espalda. Apoyé la barbilla en el mesón y esperé que viniera a atenderme. Y vino con todo, con su mirada honda y sus pechitos, y ese pelo corto que le apretaba la cara regalona. ¿Qué quieres oír?, me preguntó. Y ahí fue cuando yo hice un supremo esfuerzo y la miré al fondo de su lago donde saltaban gaviotas, pescados, y muslos aleteando, y no le dije absolutamente nada, pero no la dejé ni respirar con mi mirada encima. Ella ladeó un poco el cuello, y me levantó las cejas. ¿Qué quieres escuchar? Ahora o nunca, valientes de la patria, le dije a mi corazón. Y a ella. No quiero oír ningún disco.
Quiero que tú me cantes algo y no sé de dónde saqué mi mano y le eché un zarpazo sobre la suya. Yo sospechaba que en ese mismo momento la tierra se abriría y me tragaría para siempre y vendrían mis papis a poner una crucecita en la tienda de discos. Le apreté más fuerte la mano para que no se diera cuenta que temblaba. Hasta el momento yo había visto cosas rojas. Las rosas, la sangre y los tomates. Bueno, olvídense de todo esto e imagínense la cara de Sophie Brown. En ese instante sentí que había roto la barrera. Que la Sophie sería mi novia. Se quedó ardiendo ahí como Juana de Arco, y mientras ella más enrojecía, yo más tranquilo me iba poniendo. Me sentí la estrella máxima del cine. Entonces la tironeé suavemente de la manita, y le di un beso corto en la boca. ¿Se acuerdan del incendio que duró 5 días en los bosques de Hanover? Olvídense de eso. Me puso las manos en las mejillas, y me empujó la cara, pero no como empujándola, sino como si me hiciera un cariño. Tonto, me dijo. Y se puso a limpiar el mesón con un trapo de fieltro, no sé para qué limpiaba tanto el mesón si estaba impecable. Bueno, total que me fue pésimo en Berlín. Nunca robé un chicle, jamás probé un rollito de marihuana, pero me metí en el lío más grande de la historia de Alemania, y todo por culpa de la Sophie. Por ese tiempo yo conocía a los cúmides, y un día en confianza les hablé de la Sophie, y conté lo mismo que les dije a ustedes con las mismas palabras. Yo sabía que el Homero había debutado, y le planté que yo quería salir de perdedores, pero no le hallaba el cuesco a la breva. Yo creo que todos los griegos son tremendos filósofos, porque el Homero estuvo todo un día pensando en la táctica mientras fumábamos tirados en la cama del señor Camires. Cada cierto tiempo pensaba en voz alta y me enseñó un modo de hablar griego que le llamaba la lógica, me puso el siguiente ejemplo. Todos los hombres son mortales. Sócrates es hombre. Luego Sócrates es mortal, él siempre hablaba así en 3 frases. Entre pucho y pucho decía, por ejemplo, todas las mujeres necesitan amor. Sophie es mujer. Luego Sophie necesita amor y, todos los hombres necesitan amor. Tú eres un hombre. Tú necesitas amor y así seguía cada vez más rápido, y cada vez que decía algo, me preguntaba, ¿correcto? Y yo, claro, no le encontraba ninguna falla. Si Homero se preocupa de estudiar harto, puede llegar a ser un gran filósofo. Era un filósofo optimista. Decía, todos los hombres y mujeres necesitan amor. Sophie y tú son hombre y mujer. Luego tú y Sophie necesitan amarse siempre, impecable Homero. Me dejaba convencido. Yo jamás le discutí ni una coma. Una noche la Sophie me acompañó a la casa de Urs, porque se cumplía 1 año del golpe militar en Chile y andábamos todos como locos pintando carteles para una marcha que se iba a hacer en Savigny-Platz. A mí me pusieron en un equipo de pintores, porque los papis se preocupaban de la organización de otros actos y las viejas hacen artesanías chilenas y las venden donde pueden. En septiembre lo menos que se saca son 30.000 marcos. Yo no soy Picasso precisamente, pero con la ayuda de la Sophie nos quedamos pintarajeando carteles hasta las 2 de la mañana.